Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Nuevamente, aquí estamos, como siempre, compartiéndoles a todos ustedes un nuevo capítulo del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, el evangelista Jorge García. Como todas las veces, los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar muy pendientes cada que nosotros vamos compartiendo con todos ustedes un nuevo tema y una nueva predicación. Y el presente tema está titulado Nacimiento, muerte y reinado del Mesías según Miqueas. Repito, nacimiento, muerte y reinado de Yeshua, el Mesías, según el profeta Miqueas. Es muy sorprendente lo que vamos a ver nosotros a través de este programa, porque en un solo capítulo vamos a encontrar cómo el profeta, por voz de Dios, empieza a narrar los acontecimientos del nacimiento, la muerte de Yeshua, del Señor Jesucristo, y el reinado milenial. Sabemos que el Señor Jesucristo en su segunda venida va a reinar por 1000 años. Es el reino del Evangelio de Jesucristo. Amén. En ese sentido, la escritura que vamos a ver y que compete este programa nos va a dar esos detalles. Y solamente desde el versículo 1 al 4. Lo maravilloso de esta escritura es que en algunos versículos se narran estos acontecimientos, tanto el nacimiento como la muerte y el evento o un corto espacio, un corto episodio del evento del reino de 1000 años. El profeta Miqueas vivió y profetizó, es decir, cumplió su ministerio y su llamado de Dios después del exilio babilónico. Es considerado un profeta menor y está dentro de la categoría de los profetas menores. Y a él se le atribuye una de las profecías respecto al nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios en la carne, y dónde nacería. Pero vamos a entrar inmediatamente a estos detalles y la importancia de por qué este tema se titula Nacimiento, Pasión, o sea, los acontecimientos de la pasión de Yeshua, el Señor Jesús, y un escenario de los muchos que habrán en el reino de Dios, en la tierra. Amén. Los 1000 años. Comencemos entonces, los invitamos a que vayan a su Biblia y en el capítulo 5 de Miqueas capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 4. Amén. Capítulo 5 de Miqueas, o Miqueas, capítulo 5, y vamos a estacionarnos en el versículo 1 para analizar algo impresionante. Dice lo siguiente: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Aquí se refiere a Jerusalén. ¿Sí? Nos han sitiado. El profeta, por medio de la
inspiración del Espíritu Santo le está mostrando una visión a un futuro en ese momento no muy lejano, pero que se cumpliría después de que el Mesías Yeshua hubiese resucitado entre los muertos. Específicamente en el año 70, pero en el mismo versículo quiero que presten mucha atención, porque habla de dos panoramas. Hablan del que les estoy mencionando, pero también de eh, el imperio que de una manera brusca, del imperio que sometería a Israel y a Jerusalén en el tiempo en el que el Señor Jesús estuviera en la tierra. Es decir, el profeta aquí está hablando de esos tiempos, de que el imperio romano sitiaría, sometería a la fuerza y empezaría a cobrar impuestos y a gobernar a Israel y a Jerusalén. En ese momento era la provincia de Judea. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, porque nos han sitiado. ¿Quiénes sitiaron a Jerusalén y empezaron a la fuerza a empezar a cobrar impuestos y a empezar a maltratar y a empezar a imponerse sobre ellos? El imperio romano. Aquí el profeta está hablando desde de esos tiempos, cuando el imperio romano sitiaría y impondría a las fuerzas sus leyes y a la vez impondrían a sus gobernantes. Estoy hablando del César romano en ese entonces y del gobernante de Judea para ese tiempo, que sería el que conocemos como Poncio Pilatos. ¿Listo? ¿Y qué más dice? Pero mucha atención con lo que viene a continuación. Aparte de que el imperio romano, dice el profeta, sitiaría e impondría a la fuerza su gobierno por sobre Jerusalén y sobre Judea y sobre todo Israel, también, ¿qué dice? Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Oh, yo no sé si ustedes están acá prestando atención. Ustedes están dimensionando esta parte del primer versículo de la profecía. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Dios Todopoderoso, no hay otro. ¿Quién es el juez de Israel? Jehová, Yahweh, Elohim. Pero aquí se está refiriendo a quién? Al Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Está hablando de los padecimientos del Mesías. Está hablando de el sufrimiento del Mesías. Y miren cómo se conecta el sitio de Roma a Judea con que herirán en la mejilla al juez de Israel. Miren cómo se conecta. ¿Por qué? Porque fueron precisamente romanos los que juzgaron y condenaron a nuestro Mesías, al Señor Yeshua. Fueron ellos los que lo llevaron a la cruz, junto con los judíos, pero ellos fueron los gobernantes de ese momento. Ellos tenían las leyes romanas. Ellos eran los que juzgaban delitos, pero sabemos que nuestro Jesucristo no cometió ningún delito. Él era justo, inocente, pero por ellos tenían sus normas y tenían sus ordenanzas.
Y aquí vemos cómo esta profecía nos habla de cómo ese imperio, que sitiaría en un espacio de tiempo, según el profeta, a Jerusalén y los gobernaría, también herirían en la mejilla al juez de Israel. El juez de Israel es el único Señor, el único Adonai. Y sabemos que nuestro Mesías Jesucristo, el Señor Yeshua HaMashiach, es el juez de Israel. Entonces, sin duda alguna, se refiere a eso. Aquí ya vemos cómo habla de la muerte de nuestro Señor Jesús, pero vamos al versículo 2. Habla del nacimiento y de dónde nacería el juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí se están dando cuenta? Cómo se conecta la profecía hablando de distintos escenarios, de distintos episodios, pero de un solo personaje, que es el Señor Jesucristo, el Señor Mesías Yeshua HaMashiach. Pero en ese sentido, vemos cómo también habla de dónde nacería y de dónde proviene este Señor de Israel. Y solamente hay un solo Señor de Israel, que es Dios Todopoderoso. No hay otro Señor de Israel, solo es uno. Y en ese orden de ideas, la profecía es muy exacta. Dice que nacería en Belén, de ti saldrá, de Belén de Judá, el que será Señor en Israel, y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que este Señor de Israel es eterno. No tiene principio ni fin, pero que sin embargo nacería en Belén. Oh, yo no sé si ustedes están sintiendo poder ahora. Pero seguimos más adelante, versículo 3. Pero los dejará, es decir, el Señor de la eternidad que nacería en Israel, que nacería en Belén de Judá, y que además será Señor en Israel, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Cómo así, hermano Jorge? ¿Cómo así que el Señor de Israel, que es eterno y que proviene de la eternidad y que además nacería en Belén de Judá, que fue sometido por las tropas romanas que sitiaron, impusieron sus leyes sobre Jerusalén y sobre Judá, y que además golpearon en la mejilla e hirieron al juez de Israel, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz? Sí, esto habla que el Señor, una vez cumplido su ministerio y habiendo cumplido con lo que vino a hacer en este planeta, que es brindar la salvación, brindar la redención a todos los seres humanos, Él volvería al lugar de donde provino, que es el tercer cielo. Es decir, Él ascendió al cielo después de 40 días. Sabemos que el Señor Jesús ascendió, volvió al lugar de su origen, en su Padre. En ese sentido, hasta el tiempo que dé a luz la que dará a luz. Sabemos que Israel es luz para las naciones, fue escogida entre todas las naciones de la tierra para ser luz para nosotros los gentiles, pero además de eso debe dar a luz porque está en oscuridad aún. Recordemos que no recibieron al Mesías cuando vino. Los judíos no recibieron al Mesías cuando Él se manifestó a ellos. Lo rechazaron, pero entonces Él fue llevado, por eso dice, los dejará. Dejará ese remanente de Israel, dejará a las 10 tribus, los dejará hasta que dé a luz, hasta que lleguen a luz a ellos y den a luz a quién, den a luz al conocimiento de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Ellos llegará el momento en el que reconocerán que el Señor Yeshua HaMashiach es el único Señor y es el Mesías, y en ese sentido tendrán la luz.
Y el resto de sus hermanos, continúa la profecía, se volverá con los hijos de Israel, es decir, las tribus perdidas que se dispersaron volverán nuevamente a unirse y nuevamente Israel será una sola y será indivisible, porque Dios, según las profecías, Israel y sus 10 tribus, las 10 tribus del norte, se dispersarían y se diseminarían en toda la faz de la tierra, pero que nuevamente Él las volvería a unir. Versículo 4. Y Él, es decir, el Mesías, que es el Señor de la eternidad, que es el juez de Israel, el Señor Jesús, y Él estará y apacentará. Esto habla del reino de los 1000 años. Mucha atención. Esto habla de la segunda venida y ya el Señor Jesucristo sentado en su trono en Jerusalén, gobernando. Y Él, el Mesías, estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Por eso es que el Apocalipsis dice que dará a conocer su nombre y el de su Padre, porque su Padre está en Él y Él está en su Padre. Y que en aquel tiempo Jehová o Yahweh será uno y uno su nombre. Pero también dice algo más el Apocalipsis. Que tendrá el nombre de su Padre escrito, el nombre, y Él gobernará en el templo de Dios y en el templo de su Dios. Y tendrán el nombre de su Dios tanto el Hijo de Dios como nosotros, los santos. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Oh, yo no sé si ustedes comprendieron y entendieron la magnitud de esta palabra. En un solo capítulo, en los 3 primeros o 4 primeros versículos, habla de tantas cosas completamente sorprendentes e impresionantes.